La economía es la ciencia que estudia el uso de los recursos escasos para la satisfacción de necesidades ilimitadas. Sus dos ramas principales son la macroeconomía y la microeconomía, que describen el funcionamiento real del sistema económico y del bienestar, para lo cual se establecen juicios éticos y líneas de pensamiento. Como disciplina académica, la economía tiene alrededor de 2 siglos y medio, medido a partir de la publicación del libro pionero de Adam Smith, La riqueza de las naciones, en 1776, año en que también se declaran independientes los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual no es casual, ya que la liberación política de la tiranía monárquica y la generalización de los mercados, precios y salarios, se dieron de la mano interventora del Estado. Naturalmente, Adam Smith solo representó el comienzo. Durante el periodo de más de siglo y medio que transcurrió, entre la aparición de la riqueza de las naciones y la publicación de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, en 1936, de John Maynard Keynes, la economía ha pasado por muchas fases de desarrollo, apareciendo casi a mitad de camino. Das Kapital, de Karl Marx, en 1867, seguido de 2 volúmenes póstumos, obra que contenía una exhaustiva crítica del capitalismo. Las definiciones más populares de economía son: la economía es el estudio de las actividades relacionadas con la producción y el intercambio entre las personas. La economía analiza los movimientos de la economía global, las tendencias de los precios, la producción y el desempleo, etc. Una vez que se comprenden esos fenómenos, la economía auxilia en la elaboración de las medidas, mediante las cuales los gobiernos pueden influir en la evolución económica global. La economía es la ciencia de la elección. Estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos productivos escasos o limitados, la tierra, el trabajo, el equipo y los conocimientos técnicos, etc., para producir diversas mercancías, como trigo, carne, abrigos, conciertos, carreteras, misiles, etc., y distribuir estos bienes entre los miembros de la sociedad, para su consumo. La economía estudia la forma en que los seres humanos organizan sus actividades, relacionadas con el consumo y la producción. La economía es el estudio del dinero, los tipos de interés, el capital y la riqueza. Hoy, los economistas coinciden relativamente en una definición, más o menos general, basada en el problema económico fundamental, la escasez, indicando que la economía es la ciencia que estudia la manera en que los individuos y la sociedad deciden emplear los recursos, siempre escasos, para elegir el mejor empleo, de entre varios usos alternativos, para producir diversos artículos y distribuirlos, para su consumo, presente o futuro, entre las diferentes personas, grupos sociales o para su venta en el exterior. La economía se ocupa fundamentalmente de la medición de importantes fenómenos, el desempleo, los precios, el ingreso, etc. Uno de los conceptos más importantes de la economía es el Producto Interno Bruto, PIB, que representa el valor monetario total de los bienes y servicios finales, producidos durante un periodo de tiempo determinado, que usualmente es de un año, en una nación, región, unión, etc. El PIB proporciona información sobre los resultados económicos de un país. Es la medida sumaria existente, más utilizada, para medir la cantidad de bienes y servicios producidos, como alimentos, vestido, antibióticos, ballet, béisbol, etc., que un país es capaz de generar, y también proporciona cierta información sobre sus niveles de vida, sanidad y educación. La economía, como integrante de las ciencias sociales, limita con otras importantes disciplinas académicas, como lo es la ciencia política, la sociología, la antropología, entre otras, cuyo objeto de estudio coincide parcialmente con el de la ciencia económica o economía. La economía se basa considerablemente en el estudio de la historia, que para interpretarla, debe recurrir a instrumentos analíticos, siendo los hechos centrales, en una ciencia empírica, como es la economía.
La estadística es otra materia relacionada con la economía, de especial importancia, en la medición de los fenómenos y del desenvolvimiento económico. Aún así, para dominar los principios económicos básicos, solo es necesario el razonamiento lógico. Una de las distinciones centrales de una ciencia, como la economía, es la que se hace entre un juicio de valor y una afirmación empírica. Por ello se distingue entre economía normativa y positiva. La economía positiva es meramente descriptiva de los hechos y circunstancias ocurridas en el ambiente económico. ¿Cuál es la tasa del desempleo actual? ¿Cómo afecta un aumento de dicha tasa a la inflación? ¿De qué forma influirá un impuesto sobre la gasolina en su consumo? Todas esas preguntas solo se pueden resolver con referencia a los hechos, pudiendo tratar cuestiones elementales o complejas, pero todas ellas se encuentran en la esfera de la economía positiva. La economía positiva se preocupa de lo que ocurre en la realidad, de cómo funciona el sistema económico, por qué produce los resultados que genera, cómo afectan a la solución del problema económico. Los cambios en los datos fundamentales de la economía, como sería el caso de la dotación de factores productivos, fuerza de trabajo, capital, recursos naturales, etc., así como la propiedad de esos factores, los gustos y la tecnología, por ejemplo, conducen a cambios en las políticas públicas. La economía normativa, o economía del bienestar, lleva implícita la ética y, por tanto, los juicios de valor. Por ejemplo, ¿qué nivel de inflación debe tolerarse? ¿Debe obligarse a los ricos a pagar impuestos exorbitantes para ayudar a los pobres? ¿Debe aumentar el gasto en defensa un 3, un 5 o un 10% al año? Se trata de preguntas que implican, todas ellas, valores o juicios morales, profundamente arraigados, según la corriente de pensamiento que se posea, por lo que se pueden discutir, pero nunca resolver, apelando a la ciencia o a los hechos. Sencillamente, no existe una respuesta correcta o equivocada sobre lo elevada que debe ser la inflación, o sobre cuál es el nivel de pobreza justa, o cuánta defensa se necesita. Se trata de cuestiones que se resuelven mediante la elección política, cuyo fundamento es, generalmente, ideológico. La economía normativa se preocupa del deber ser, formulando para ello deducciones lógicas de un conjunto de supuestos éticos, por naturaleza, que no se pueden comprobar en el mundo real, debido a que el bienestar no es una cantidad observable. Se pueden comprobar indirectamente, mediante el examen de los supuestos. Sus conclusiones dependen crucialmente de juicios éticos. La metodología de la economía, de la teoría económica, procede, como disciplina evolutiva, del análisis de los datos, desarrollando hipótesis, poniéndolas a prueba y llegando a veces a un difícil consenso, inestable, sobre el funcionamiento de la economía. El mundo económico es extraordinariamente complejo. Existen millones de personas y de empresas, miles de precios y de industrias, etc. Una posible forma de hallar leyes económicas, en un marco como ese, es hacer pruebas controladas, manteniendo constante todo, excepto lo que se investiga, es decir, en igualdad de condiciones para el resto de las variables, ceteris paribus. Los economistas, cuando contrastan las leyes económicas, no pueden realizar experimentos controlados, como los químicos o los biólogos, ya que no pueden controlar, con facilidad, otros importantes, diversos e innumerables factores, sobre todo en un ambiente globalizado, en que los cambios se dan vertiginosamente. Si el interés es saber cómo afectó el precio de la gasolina al consumo del combustible, por el incremento en el precio del petróleo y, por el traslado indebido, al consumidor, del impuesto especial sobre producción y servicios, que realizan los fabricantes, productores, o importadores, en México, desde hace algunos años, hasta el momento, debería considerarse, por ejemplo, si, cuando se creó el impuesto, el tamaño de los automóviles era más pequeño, al margen del incremento en el precio del petróleo. No obstante,
Debe intentarse aislar los efectos del impuesto, imaginando lo que ocurriría si todo lo demás se hubiera mantenido constante, ceteris paribus. Pueden realizarse cálculos que tengan en cuenta el cambio en el tamaño de los automóviles, pues de no hacer esas correcciones, no es posible comprender con exactitud los efectos de los impuestos en los precios de la gasolina, ni tampoco el del incremento en el precio del petróleo. La economía, como ciencia social, se ocupa del uso de los recursos escasos para la satisfacción de necesidades, como sería el caso de las diferentes clases de habilidades laborales, tierra de diferentes calidades o bienes de capital, con niveles de tecnología diversa, elemental, o muy avanzada. Las dos ramas principales de la ciencia económica son la macroeconomía y la microeconomía. La microeconomía se ocupa del comportamiento económico de agentes económicos individuales, así como de grupos bien definidos de individuos o microunidades, vistos como consumidores, familias, empresas, industrias, trabajadores, inversores, etc., así como del comportamiento de los mercados, considerando las decisiones que toma cada uno para cumplir sus objetivos. La macroeconomía trata agregados amplios, tales como el ingreso nacional, el empleo, el consumo, la inversión, etc. En cierto sentido, la distinción entre micro y macro es artificial, debido a que las decisiones sobre producción, consumo, inversión, empleo, etc., se hacen por medio de las microunidades de la economía. Por tanto, aunque los principios básicos de la teoría económica explican el comportamiento de las microunidades, la distinción se justifica, en virtud de las diferencias básicas, en los objetivos y métodos de ambas ramas. La microeconomía trata principalmente del análisis de la determinación de precios y de la asignación de recursos específicos a usos particulares, mientras que la macroeconomía trata de la determinación de los niveles de ingreso nacional, consumo agregado, inversión agregada, empleo global de recursos, etc. Mientras que la microeconomía se ocupa de los precios individuales, por ejemplo, el precio de la carne, el precio del maíz y el precio del vino, y su relación entre sí. La macroeconomía trata, por ejemplo, de los índices de precios agregados, por ejemplo, el índice de precios al consumidor y el índice de precios al por mayor. Como resultado, la relación entre las unidades individuales y los agregados no es clara en la macroeconomía, pero las simplificaciones, introducidas por la agregación, son muy útiles. A pesar de su gran utilidad al explicar la toma de decisiones de las unidades individuales, como un todo coherente, la microeconomía está severamente limitada, por su enorme complejidad y confuso detalle, cuando trata de explicar el comportamiento agregado. Este problema es muy parecido al experimentado por una persona que conduce a Los Ángeles, desde Nueva York, usando un mapa vial, que muestra cada pequeña calle, a lo largo del camino. La macroeconomía ofrece un enfoque práctico del comportamiento económico agregado, al describir el comportamiento del sistema económico, en su conjunto. Seguramente es mucho más fácil estudiar el comportamiento de cada consumidor y productor individual, pero siguiendo la analogía anterior, el conductor de Los Ángeles a Nueva York podría beneficiarse grandemente con un mapa vial que mostrara solo las carreteras principales, y no una cantidad de detalles innecesarios. Cuando se entienden en forma adecuada, la microeconomía y la macroeconomía se vuelven complementarias, como ramas de la teoría económica. Visto así, la macroeconomía puede permitir a los que toman decisiones de políticas instrumentar estrategias apropiadas para asegurar un medio que corrobore las verdades de la microeconomía. De igual forma, la microeconomía puede ser, a menudo, una fuente útil de hipótesis, que pueden usarse con las modificaciones apropiadas, para explicar el comportamiento agregado.